ante todo quiero que usted le dé las gracias a Dios en su corazón y gracias, Señor, por estar aquí. ¿Sabe por qué? Porque en este día usted no vino de casualidad. Recuerde, para Dios no es casualidad. Usted está aquí porque Dios hizo una cita divina con usted hoy aquí. Amén. Y porque Dios tiene algo nuevo y más grande aún que darle en su vida. Y de ahí viene el tema que escogimos para hoy compartir. Impartiendo la gracia, los dones y los carismas. Y para muchas personas puede sonar un poco raro eso de impartiendo. ¿Qué me va a impartir? ¿Qué es eso? Pues, primero de todo, vamos a ver lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, que es impartir, para tener claro, impartir de una idea clara, de un término en español que a lo mejor normalmente no usamos muchos. Entonces, el diccionario dice que impartir es dar, distribuir, comunicar algo de carácter no material. Cuando usted da algo a alguien necesitado, ¿estaría impartiendo? No, estaría ayudando, estaría haciendo un acto de caridad. Pero cuando usted está regalando algo que no puede, no es algo material, sino es algo espiritual, usted entonces está haciendo ¿qué? Impartiendo. Por eso decimos, fulano está impartiendo una prédica, o impartiendo una charla, o impartiendo un retiro, porque están dando algo espiritual. Y aunque muchos en el mundo actual valoramos más lo material que lo espiritual, quiero señalar que lo espiritual, vamos a ver, como dicen mucha gente, ¿cuál fue primero? ¿La gallina o el huevo? ¿Qué fue primero? ¿El mundo espiritual o el mundo material? ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Y el reino de Dios está en el mundo, se mueve en lo espiritual y es eterno. Pero lo material empezó un día, hace millones de años, porque Dios decidió hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que perdura? ¿Qué es lo que se mantiene? ¿Y qué es lo que es efímero? El espíritu. Perdura, es eterno. Y la parte material, tarde o temprano, se destruirá. Tanto nosotros, que por eso tenemos cementerios, como los edificios que vemos cuando vamos a muchos países son ruinas de cuando el Imperio Romano, de cuando los visigodos, de cuando de cuando aquel. Y ya está en ruinas y es algo como turístico, ¿verdad? Pero ¿por qué marco esto? Porque aunque le damos más importancia a lo material, porque es lo que tenemos delante y de frente, y es más palpable, lo más importante es el espíritu. Y hoy queremos enfatizar en el espíritu sin despreciar lo físico. ¿Por qué? Porque somos una unidad ¿de qué? Una persona es la unidad ¿de qué? De cuerpo y alma, o que el cuerpo y espíritu. La teología de Santo Tomás de Aquino, que es la que seguimos en la Iglesia Católica, define muy bien esa unidad sustancial entre el alma y el cuerpo. No somos el alma o el cuerpo, no, somos una sola realidad, alma y cuerpo. Por tanto, la vida espiritual, cuando Dios se manifiesta en su espíritu,
cuando Dios se manifiesta en su alma, sanando, liberando, restaurando, hay un efecto físico. Por eso muchos psicólogos y médicos dicen que el 80% de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Qué significa? Son problemas no resueltos en la psiquis, en el interior, que de alguna manera posibilitan a enfermedades muchas veces oportunistas a entrar en nosotros y afectarnos. ¿Pero por qué? Porque hay algo en nuestro interior, en la parte espiritual, que está fallando. Pero a su vez, también podemos poner al revés la cosa y decir, porque uno escucha mucho retiro de sanación interior, retiro de liberación, en muchos sitios, y mi pregunta es, a ustedes, ¿Jesús está sanando a todos esos que van a los retiros y liberándolos, sí o no? No a todos. Porque si fuera a todos, viéramos también una manifestación en lo físico. Y normalmente no lo vemos. Eso entonces nos va a ayudar a discernir si de verdad Jesús se está manifestando en un sitio o no. Porque hay una reacción física, material, en el mundo, en el plano de lo físico. Bueno, sigo. En este caso, lo que vamos a impartir, o lo que queremos impartir, es la gracia de Dios, sus dones, sus carismas, esa unción nueva y especial del poder de Dios de forma tangible. Por tanto, manifiesta. Sabemos que hay una tendencia de muchos siglos atrás y en la iglesia de muchas personas que valoran o valoramos el silencio y que Dios se manifieste en el silencio, pero unos se quedan solo en el silencio y no saben alabar en público. Y otros disfrutamos las dos realidades. Estamos en silencio en nuestra oración personal, cuando estamos ante el Santísimo en nuestra oración personal, pero cuando estamos en grupo nos gozamos en el Señor. Es decir, nosotros estamos un poquito, creo yo, más bendecidos porque disfrutamos dos realidades, mientras otros simplemente disfrutan la de estar en silencio. Y las dos son muy buenas, y las dos se complementan, y las dos las tenemos que promover y buscar, porque cada una tiene un objetivo diferente. Cuando estamos juntos, todos cantamos, aplaudimos, gritamos de júbilo, de gozo. Estamos una alabando a Dios, otra intercediendo, otra haciendo guerra espiritual. Y cuando estamos en silencio, la mayoría de las veces estamos en reflexión, dejándonos transformar por el poder de Dios, del amor de Dios que brota de su corazón, y si es delante del Santísimo, mucho mejor. Es decir, el objetivo es diferente. Entonces, no se puede despreciar ni una ni la otra. Las dos son complementarias. ¿Por qué explico todo esto? Porque hoy no queremos que usted se vaya de aquí con una experiencia del Espíritu Santo que simplemente ocurra en su interior, en su espíritu o en su alma. Queremos que eso que Dios haga en su alma y en su espíritu también se manifieste en su cuerpo. ¿Les gusta la idea? Sí. Yo sé que esa terminología es nueva para muchos. Muchos están acostumbrados a que todo es en el espíritu. Y físico nada. Y Dios como que no se manifiesta físicamente. Y usted pregunta, ¿y Dios hace milagros? Sí. ¿Creen que lo puede hacer contigo ahora y sanarte de este problema? Sí. Bueno, si no, algunos lo creen, pero hay muchos que ahí ya te dicen, bueno, aquí y ahora ya la cosa está un poquito ya más difícil. Entonces, los teólogos toman la terminología de impartir o de impartición de la carta a los romanos
capítulo 1, versículo 11. Los que tengan para anotar, anoten, porque les voy a dar varios textos bíblicos para que después en su casa lo puedan meditar en la oración personal y puedan recibir bendición a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Romanos 1:11. Dice San Pablo a los romanos: tengo muchas ganas de verlos para impartirles, algunas otras versiones dicen comunicarles, algún don espiritual que los fortalezca. Una pregunta: ¿Dios podía regalar el don libremente como Él quisiera, si yendo Pablo o no yendo Pablo? Sí. ¿Podía hacerlo o no? Sí. Sin embargo, Dios nos usa a nosotros, y en este caso Dios quería usar a Pablo para ir a ver a los romanos y Él personalmente impartirles los dones de Dios, porque Dios quiere que el trabajo de salvación sea algo mutuo, no él solo, sino una colaboración entre el hombre y él. El Papa Francisco, no sé si muchos vieron el año pasado el Congreso Eucarístico, ¿lo vieron? De Estados Unidos. Sí. En la misa de clausura, el cardenal Tagle leyó una carta enviada por el Papa Francisco. Y escuchen esto, que interesante lo que dice el Papa Francisco. Dice así: espero que los participantes del Congreso, completamente conscientes de los dones universales que hemos recibido del alimento celestial, podamos impartir esos dones a los demás. ¿Entendimos? Voy a repetir, pero ahora con mis palabras. Dice el Papa a los que estaban en el Congreso, y por supuesto a todos nosotros, que él espera, que él desea que nosotros seamos conscientes de los dones que recibimos de Dios a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos, a través de la gracia, y que siendo conscientes de esos dones, nosotros se los impartamos a los demás. Eso es lo que estamos intentando hacer esta noche. Que las gracias que algunos hemos experimentado y hemos visto, usted también las tenga. ¿Les gusta la idea? Entonces, esta impartición es como un bautismo en el Espíritu Santo. Y algunos dirán: ¿qué cosa es eso? Ahora lo voy a explicar. Pero con la característica de que es la transmisión de la misión y los carismas asociados a ella. Es de una unción poderosa que acompaña esta manifestación carismática. Es decir, no es solo vamos a pedirle al Espíritu Santo para que te dé lo que Él quiera. Es vamos a orar al Espíritu Santo para lo que me dio a mí, lo tengas tú. Y si yo puedo orar por los enfermos y ver que se sanan, tú también lo puedes ver. Y si yo puedo orar por alguien oprimido y se libera, tú también puedes hacerlo. Si yo puedo amar al prójimo, tú también puedes hacerlo. Si yo puedo predicar la palabra hoy aquí, tú también puedes hacerlo mañana. Porque Jesús con 12 ha transformado el mundo, y aquí somos mucho más que 12. Amén. Podemos transformar Miami. Es la misión que Dios te da hoy, de transformar esta ciudad. No basta con ser un simple participante. Tenemos que ser actores, evangelizadores, para que Miami, si Él con 12 ha transformado el mundo, nosotros con los que hay aquí transformamos esta ciudad. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Muchos pueden pensar. Hay gente que cuando oye la palabra bautismo dice: eso es un sacramento, porque hay un sacramento que es bautismo de agua. ¿Será eso? Pues no. Bautismo en el Espíritu Santo no es un sacramento, y el bautismo de agua sí. Pero ¿por qué se usa la palabra bautismo? Porque la palabra en sí mismo lo que significa es sumergirte, empaparte, quedarte ahí. De hecho, hay una receta antigua griega que habla
usa el término de bautizar para referirse al proceso que se hace con los pickles, los pepinillos encurtidos. Si usted coge un pepino, lo hierve y lo mete y lo saca en el vinagre o en el agua con sal, ¿es un pepinillo? ¿Qué necesita? Un tiempo como de maduración, ¿no? de curación, de impregnación, que se impregne de esa bendición. Pues el bautismo del Espíritu Santo lo que se refiere es exactamente eso. Queremos que el Espíritu Santo nos impregne hasta lo más profundo de nuestro ser y que desde ahí fluya la gracia de Dios, desde lo más profundo de nuestro ser. Es como remover y activar la acción del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Desde qué día está el Espíritu Santo en nosotros? Cuando nos bautizaron, recibimos el Espíritu Santo. Pero a veces lo tenemos dormido, porque a veces muchos se bautizan de niños pequeños. Cuando crecen, los padrinos ni sabían nada de fe y no enseñaron al niño o no lo educaron, y ese Espíritu Santo está ahí como dormido. De hecho, escuchaba el otro día, leía en Facebook que un católico muy conocido ponía: ¿por qué creen que la mayoría de los jóvenes cuando hace la confirmación se va de la iglesia? ¿Ocurre? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué? Si recibieron el Espíritu Santo. Porque aunque hemos recibido el Espíritu Santo, como decía anteriormente, es necesaria una colaboración, una predisposición, un terreno fértil para que entonces el Espíritu Santo pueda actuar. Y eso es lo que hacemos a través de la palabra de Dios y de la enseñanza. Este bautismo del Espíritu Santo tiene la misión de activar en usted la vida sobrenatural. Mire, yo siempre cuando hablo de la vida sobrenatural le pregunto a la gente: ¿usted cree que su vida cristiana se parece a la de Pablo? ¿Hay alguien aquí que siente que su vida cristiana es igual que la de Pablo? Y salían y evangelizaban y sanaban a los enfermos, se liberaban y se convertían. Y cuando Pedro, que lleno de Espíritu Santo, predicó y se convirtieron 3,000 el día de Pentecostés, y después Cornelio. La pregunta es: ¿usted siente que su vida cristiana está así? ¿Hay alguien aquí que pueda decir: mi vida cristiana es como la de Pablo? ¿Hay alguien aquí? Pues ahí tenemos la medida de cuánto necesitamos crecer, cuánto necesitamos aprender, cuánto necesitamos buscar de Dios para que nuestra vida, guiada por el Espíritu Santo, sea una vida en el poder de Dios. Como dice San Pablo: no me presenté ante ustedes con discursos o filosofías humanas, sino con el poder de Dios, para que su fe no se base en filosofías humanas, sino en el poder de Dios. Y muchas veces en el mundo actual nuestra fe se basa más en filosofías humanas que en el poder de Dios. Usted le pregunta a muchas personas: ¿por qué tú vas a la iglesia? Porque eso es bonito. Porque eso es lindo. Ay, sí, están lindas las canciones. Ay, es que todo el mundo allí se quiere. Es como una sociedad, es como un club donde todos vamos a sentirnos bien, a celebrar y a hacer fiesta. Y como estamos así, pues mira, qué lindo ir a la iglesia, para quedarme aburrido en mi casa y no conocer a nadie, pues voy a la iglesia a chacharear o a hablar con la vecina o la hermana. Y tenemos la iglesia como un club. Sin embargo, la iglesia debe ser el lugar donde los hijos de Dios, los redimidos, los salvados, los restaurados, van a alabar a Dios, a bendecirlo, a compartir de las gracias y bendiciones de Dios, y a la vez a impartir a los nuevos
esas gracias. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 13, aunque me voy a saltar el versículo 9, 10 y 11. Voy a leerlo. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo concedía que se expresara. ¿Dijo que uno o dos o todos? Todos. Ok. ¿Quién estaba allí entre esos 120? María. Entonces María, ¿qué recibió el don? ¿Qué don recibió María ahí? Es de lengua. María hablaba en lengua, porque dice que todos los que estaban allí recibieron el don de lengua, empezaron a hablar en otras lenguas. Quiere decir que María también estaba, y María tiene don de lengua. Si usted se quiere, usted que es vigilia mariana, y usted se quiere parecer más a María, pues pídale a Dios que también le regale el don de lenguas, para que usted en eso también se parezca a María. Sigo. ¿Oyeron vigilia? Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración: pero estos no son galileos, y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían: están borrachos. ¿Qué decían? Vamos a ver qué dicen varios santos de la iglesia y el Papa San Pablo VI sobre este tipo de borrachera espiritual y embriaguez. Dice, en Pentecostés del año 1975, el Papa San Pablo VI, después de su discurso oficial, hizo referencia, inspirado por Dios, a las palabras de San Ambrosio, que dicen: bebamos con gozo la sobria abundancia del Espíritu. Para San Ambrosio, que era obispo de Milán, era común, mejor dicho, hablar de la embriaguez en el Espíritu Santo. Él le decía a los neófitos, a los que venían, los nuevos creyentes: cada vez que bebes, recibes la remisión de los pecados y te embriagas de espíritu. En este sentido, el apóstol dice: no os embriaguéis con vino, al contrario, llenaos del Espíritu. En Efesios 5:19 lo dice. El que se emborracha de vino, dice San Ambrosio, se tambalea. En cambio, el que se embriaga del Espíritu Santo está firme en Cristo. Es realmente excelente esta embriaguez que produce la sobriedad del alma. Estamos viendo, muchos preguntarán: ¿por qué habla de San Ambrosio? Porque en la iglesia tenemos dos fuentes que son de la revelación, que es la palabra de Dios y la tradición, ¿verdad? Y la tradición con mayúscula, que es la de los padres de la iglesia. Entonces, el magisterio interpreta la Biblia y la tradición y nos da la enseñanza correcta para evitar las desviaciones doctrinales, ¿verdad? Entonces, por esa razón, estamos usando el texto de los Hechos de los Apóstoles, palabra de Dios, y estamos usando la tradición con mayúscula de la iglesia, que es lo que decían los padres de la iglesia, o lo que dicen, está escrito por ellos. Por eso que vamos a referirnos a varios de ellos. Ahora voy a hablar de San Cirilo de Jerusalén, del año 348. Dice, nos habla de esto
en su catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles 2, que acabamos de leer, diciendo que están ebrios, pero porque han bebido de la vid espiritual que es Jesús. Dice San Agustín: el Espíritu Santo ha venido a habitar en vosotros. No le obliguéis a alejarse, no le echéis nunca de vuestro corazón. Es un huésped bueno, os ha encontrado vacíos y os ha llenado, hambrientos y os ha saciado, sedientos y os ha embriagado. Que sea Él quien os embriague de verdad. Dice el apóstol: no os embriaguéis, pues el vino fomenta la lujuria. A continuación, casi para inculcarnos que debemos estar ebrios, dice: al contrario, llenaos del Espíritu y recitar entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y tocad para el Señor con todo vuestro corazón. Quien se alegra en el Señor y le canta con gran júbilo, ¿acaso no da la impresión de estar ebrio? Dice San Agustín: me encanta esta embriaguez. El Espíritu de Dios es bebida y luz. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que sentimos mucho cuando empezamos a alabar? Porque le pedimos: ábrase, alabe, cante. No es, usted no siente como esa sobria embriaguez, esa gracia, esa unción. Claro, el que no se mete y no lo hace, tristemente dice: estos locos están borrachos, como decían de los apóstoles en Pentecostés. Pero el que se mete y lo experimenta puede hablar como San Agustín, que qué maravilloso, que le encanta esta embriaguez. Fray Maceo y San Bernardo, discípulos de San Francisco de Asís, decía que Fray Maceo, en su alborozo, en su alegría, en su cosa, no decía que más que ¿eso le suena a algo? ¿No? Yo sí soy, claro que sí. Ahora yo se lo voy a decir a que le suena. Ustedes no han escuchado gente que cuando está orando empieza y decimos que tiene dos de lengua, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero la gente dice: ay, el que no sabe o el que no conoce de las cosas del Espíritu dice: eso no puede ser real si está repitiendo lo mismo. Y la Iglesia nos está mostrando en la historia, en la tradición de la Iglesia, que el Espíritu Santo a muchos santos de la Iglesia se le manifestaba así, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo intercede por nosotros en Romanos 8:26 con gemidos inefables. ¿Y qué es un gemido inefable? Cosas raras. Y claro, al que no está acostumbrado dice: ya, de ahí para el psiquiátrico, ¿verdad? Sin embargo, vemos que Fray Bernardo, a su vez, gritaba, salía corriendo por todos los montes y lo encontraban por los montes gritando y de felicidad, saltando, palmoteando, lleno de gozo y lleno de felicidad, que le hacía estallar como vasos sin respiradero llenos de mosto. Dice así. En fin, miles de maneras con que se manifiesta la abundancia del Espíritu. Voy a tocar la última santa de la Iglesia, es la que más tengo, pero porque es doctora de la Iglesia. Y muchos aquí sé que son devotos a ella. Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. Dice Santa Teresa, quiero leerlo para que usted oiga lo que dice Santa Teresa, trate de atender y entender. Y si no entiende, yo repito después con mis palabras. Dice: entre estas cosas penosas y sabrosas, juntamente de nuestro Señor, al alma algunas veces unos júbilos y oración extraña, que no sabe entender qué es, a mi parecer, una unión grande de las potencias, sino que las deja nuestro Señor con libertad para que gocen de este gozo, y a los sentidos
que hablábamos al principio, cuerpo y alma. A los sentidos, lo mismo. Sin entender qué es lo que gozan y cómo lo gozan. Parece esto algarabía. ¿Qué le parece a algunos que llegaron hoy aquí y encontraron a todo el mundo cantando, y uno por un lado y otro por otro? ¿Qué sonaba eso? Algarabía, como dice Santa Teresa. Y cierto pasa así, que es un gozo tan excesivo del alma que no querría gozarle a solas, sino decirlo a todos para que le ayudasen a alabar a nuestro Señor. Que aquí va todo su movimiento. ¿Qué de fiestas haría y qué de muestras si pudiese para que todos entendiesen su gozo? Parece que se ha hallado así, el alma está hablando, y que como el padre del hijo pródigo querría convidar a todos y hacer grandes fiestas. Y tengo para mí que es con razón, porque tanto gozo interior de lo muy íntimo del alma, no es un gozo exterior simplemente porque usted está aplaudiendo y cantando y saltando, es algo que brota del alma, de lo más interior, y con tanta paz, y que todo su contento provoca alabanza de Dios. No es posible darle al demonio. ¿Entendió qué quiso decir? No es posible que ese gozo, esa alabanza, esa algarabía provenga del diablo. Imposible. Imposible. Así que si usted conoce a alguien en la iglesia que dice, ay, ese no se trata del diablo, dígale, pues Santa Teresa dice que es todo lo contrario. Doctora de la iglesia, dice que es imposible que ese gozo, esa paz, ese regocijo, esa algarabía provenga del demonio. Imposible. Discernimiento de espíritu 1.0. Así que 2.0. Entonces, dice, es harto, estando con este gran ímpetu de alegría, que calle y pueda disimular, y no poco penoso. Es decir, que cuando tiene ese gozo, no puede callarse. No puede. Y dice, intento muchas veces disimular o callar, pero no puede. Esto debía sentir San Francisco, dice, cuando le toparon los ladrones que andaban por el campo dando voces, y les dijo que era pregonero del gran rey. Y otros santos que se van a los desiertos por poder pregonar, como San Francisco, estas alabanzas de su Dios. Dice Santa Teresa, yo conocí a uno llamado Fray Pedro de Alcántara, que creo lo es, según fue su vida, que hacía esto mismo, y le tenían por loco los que alguna vez lo oyeron. Dice Santa Teresa, ¡oh, qué buena locura! Hermanas, si nos las diese Dios a todos. San Pedro de Alcántara, ¿qué hacía? ¿Qué pensaban que era? ¡Loco! Si usted le han dicho loco o piensa que usted es loco, alégrese, está por lo menos en el camino de los santos. Dice, termino con Santa Teresa, dice, se les ve muy claramente que salen aquellas alabanzas del interior del alma. Muchas veces querría, hermanas, hicieseis esto, que uno que comienza despierte a los demás. Importancia, que usted no se quede callado cuando empieza la alabanza, porque uno empieza y los demás se van despertando y uniendo. Dice, ¿en qué mejor se puede emplear vuestra lengua cuando estéis juntas que en la alabanza de Dios? Pues tenemos tanto por qué dárselas. Pide a su majestad que muchas veces nos dé esta oración, pues es tan segura y gananciosa que adquirirla no podremos, porque es cosa muy sobrenatural y acaece durar un día. Es decir, puede durar hasta un día. De hecho, yo conozco una persona que lo que vamos a hacer hoy aquí, oraron por ella, estaba muy cansada, agotada, destruida, ya no quería, era misionera en África. Después de muchos años,
estaba seca, y cuando recibió lo que vamos a orar para que usted reciba hoy aquí, estuvo 7 días bajo el poder del Espíritu Santo. 7 días. Y a partir de ahí, 18 meses después, no fue al instante, algunos son al instante, ya no, 18 meses después, empezó a ver ciegos, sordos, mudos, paralíticos, sanar. Incluso en la comunidad donde está, entre varios, ¿no? Entre todos, han llegado a ver hasta 400 resurrecciones de muertos en África. Entonces, ¿usted quiere esto? ¿O no? No, ¿quiere esto o no lo quiere? Entonces queremos ser como Santa Teresa. Dice, y anda el alma como uno que ha bebido mucho, mas no tanto enajenado de los sentidos. Es decir, dice Santa Teresa, es como que uno está borracho. Dice Santa Teresa que el alma está como cuando bebe mucho, con un mareo, con una cosa así, una borrachera, una cosa espiritual. Sin embargo, no estás enajenado de lo que está sucediendo afuera. No estás ido. No es que perdiste la conciencia. Hay personas, ya voy a tocar ese punto ahora del descanso del espíritu. Hay personas, yo lo creía así en una época en mi vida, que el verdadero descanso del espíritu era que la persona se desmayaba, no se acordaba de nada, y cuando se levantaba del piso ya estaba transformado. Y por eso yo decía y juzgaba a muchas personas diciendo, eso es fanatismo, eso que se dejan caer, eso que no sé qué. Y dice Santa Teresa, cuando uno está bebido, uno está como que mareado, pero dice que no pierde la conciencia. Usted está escuchando todo, usted está sintiendo todo. Hay casos que sí han ocurrido que la persona ha seguido completa. Ahora, ¿qué le hizo pensar a esta gente que ellos estaban embriagados? ¿Cuáles son las características de la borrachera? Risas descontroladas, hablar enredado, dificultad para caminar, mareo, caerse, desmayarse, levantar la voz y gritar, llorar y lamentarse, desinhibición, sin miedo, sensaciones físicas de calor, calambres, adormecimiento, electricidad, movimientos involuntarios, temblores, olas de poder, erizamiento, alucinaciones. Gente cuando se emborracha dice, mira, ¿a quién? Y ellos están viendo alucinaciones. Ahora, yo aquí en esta parroquia, por primera vez, cuando vino el padre Daniel Cañón, tuve una experiencia de ese gozo con risas descontroladas, o don de júbilo, o don de risa. Yo siempre lo criticaba y decía, eso es histeria de masas. Y el año pasado, creo que fue, el padre Daniel Cañón vino, hicieron en el otro salón del lado de allá, un evento, y había una hermana sentada en la esquina de la iglesia de San Quiero, que cuando el padre empieza a orar, ella empieza a morirse de la risa, y era ¡guau! Y yo miro que ya empezaron los histéricos. Fue mi idea. Eso es lo que pasa, pensé yo, literalmente. Ya empezaron los histéricos. ¿Qué pasa? Estábamos ese día, nosotros que estábamos en esa fila, están todos aquí hoy. Estaba ella sentada, digo de pie, estábamos todos. Estaba la única que estaba sentada, la que se estaba riendo. Estaba ella de pie, estaba él de pie, estaba yo de pie, y al lado mío estaba Celia, que anda por allá atrás. Ah, mírala allí. Y en el mismo instante en que todos nos íbamos sentando, todos empezábamos a hacer lo mismo. El único que no se sentó fue Danilo y nada. Eso era como la unción, era con los que estaban sentados. Y ella empieza con eso y empieza Gabriela. Y yo miro así, uy, Dios mío, Gabriela, que psicóloga, ¿cómo cayó en eso? ¿Ves? Para que usted vea, oiga, la incredulidad la tenemos todos de alguna manera. Y digo, ¿cómo cayó en eso? Y me quedo así mirando, mire, instantáneamente a mí me ha entrado un ataque de risa. Que los músculos de aquí de la cara, estos de aquí abajo de las mejillas,
aquello me dolía y yo quería frenar y yo decía, y el padre venía y decía, suéltalo, suéltalo, y yo, y yo luchando contra aquello, y después aquello saltó para seria y cualquier cosa que dijeran nos daba una gracia, cualquier cosa, la estupidez más grande que alguien dijera o que oyéramos nos daba risa, y Celia decía, ¡ay Señor, qué cómico está esto! Y aquello me daba más risa todavía a mí. Y yo no podía. Pasó el tiempo, me fui ese día de ahí y la incredulidad siguió, escuchen, la incredulidad siguió. Fui a otro evento en febrero de este año y como yo seguía pensando, yo decía, empecé a dudar, bueno, lo mejor es histeria colectiva, como todo el mundo empezó, también la histeria me cogió a mí y por eso yo me reía tanto. Y llegó a un sitio donde estaba Unida, habían varios que están aquí, en Jacksonville, estaba Fátima también. Y cuando hicieron la oración, dijeron, los que se levantaron por la madrugada, los que Dios levantó por la madrugada, deseando recibir esta impartición, vengan acá adelante. Él había hablado de las 3 de la mañana, yo me había despertado realmente a las 5, y dije, bueno, pero a las 5 de madrugada, yo me desperté, por ejemplo, a las 5 de la mañana, y fui para allá. Y fui de los primeritos, 1 o 2 antes que mí, y viene y me pone las manos. En ese mismo instante, yo sentí ese mareíto rico y dije, siempre aprendí ya con Encounter que dice, el descanso en el espíritu, ni lo provoque, ni lo resista. Es decir, ni se tire, pero si usted siente que está mareando, oiga, déjese caer y no se resista más. Entonces ya yo sentía que yo estaba, que no podía, y digo, bueno, Señor, yo no me quiero resistir, haz lo que tú quieras. Mire, cuando yo caí al suelo, que toda esa iglesia estaba en silencio, ¿quién fue el primero que empezó a dar gritos de risa, que me salía de aquí, que yo decía, ¿qué me va a salir? Risa, llanto, gritos, ¿qué cosa? Porque yo sentí una cosa aquí, como dice, del corazón, del belly, que es la traducción real, dice, como del estómago, de esta parte aquí, brotarán ríos de agua. Mire, de ahí empezó a saltarme el diafragma y me hacía, y yo decía, ¿y esta cosa es? Y yo decía, ¿y qué voy a hacer? Llorar, reírme, ¿qué es lo que va a pasar? Hasta que eso, aquella iglesia con más de 500 personas o no sé cuántas, ¿quién era el histérico ahora? El loco. Pues yo. Y se lo digo ¿por qué? Porque yo sé que tenemos a veces bloqueos, tenemos ideas de que la fe hay que vivir en silencio, pero estamos viendo lo que vivían los santos y la iglesia y los dones que Dios dio en Pentecostés. Entonces, por el don, la risa descontrolada, esa que tiene un borracho, pues Dios dio don de risa, júbilo. A los borrachos que hablan enredados, pues Dios don de lengua a los cristianos. Por eso lo confundían. Dificultad para caminar, mareo, pues descanso en el espíritu. Levantar la voz y gritar, pues alabanzas. Llorar y lamentarse, don de lágrimas. San Ignacio de Loyola, dicen que siempre estaba llorando, tenía don de lágrimas. Era una manifestación del Espíritu Santo, de hecho es de las más comunes. Desinhibición, sin miedo, es lo que le pasa a los borrachos, pues ellos predicaban sin miedo a los judíos que los mataron. Sensaciones físicas de calor, calambres, adormecimiento, electricidad, movimientos involuntarios, temblores, olas de poder, erizamiento. El poder de Dios se manifiesta así también. Las alucinaciones, pues Dios a veces da visiones cuando usted tiene eso. Pueden también, que ya no es con la borrachera, pueden ocurrir curaciones, que nadie estaba orando porque usted se sanara y sin embargo ocurrió la curación en ese momento. Liberaciones y profunda e inexplicable paz. Esa es la mayor, la más grande, la más extendida. Pero hay un 40-50% de personas, 40 y pico, que sí tienen experiencias tangibles. Tiemblan, lloran, se ríen, se caen, calambres, electricidad. Una cosa que tú sientes así, que el poder, y sientes como, te corre para acá y corre para allá, el poder de Dios. Bueno, esas manifestaciones, lo que vamos a pedir es que hoy ocurran aquí, como en Pentecostés. Solo voy a mencionar varios textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento
donde ocurre esta impartición para que usted vea el fundamento bíblico y que no es un invento de unos teólogos o de Damián o de los cuatro, sino el fundamento bíblico. El primero lo encontramos en Números 11, 16 y 17, donde Dios le habla a Moisés y le dice que escoja a unos ancianos, 70 o 72, porque después habían dos por allá perdidos que también lo recibieron, que no vinieron, pero lo recibieron. Y él iba a coger del espíritu que estaba sobre él y lo iba a repartir sobre ellos, el espíritu de profeta. Y dice que todos empezaron a profetizar en ese instante. Dice Deuteronomio 34:9 que cuando Moisés le impuso las manos a Josué, este recibió el espíritu de sabiduría, impartió un don sobre Josué. Elías y Eliseo es el texto más conocido en Segunda de Reyes capítulo 2 del 1 al 14, donde Eliseo, discípulo de Elías, le dice: yo quiero que el día que te vayas, porque Eliseo decía que Dios se lo iba a llevar, que ya se iba, que ya le tocó, tú me des tu manto y me des una doble porción de lo que tú tienes. Es decir, no se acostumbraba con lo mismo que tenía Elías, tenía la doble porción, que también se refiere a la herencia del primogénito, la doble porción. Y dice que cuando Elías se fue, Elías le dijo: si tú ves mi manto, si tú me ves irme, cuando Dios me lleve, entonces se te concederá. Si no me ves, no vas a recibir nada. Pero él lo recibió y la unción fue grande. Y Elías quería que Eliseo se fuera y constantemente le ponía a que no siguiera, y Eliseo le caía atrás. Así tenemos que ser nosotros. Si quiere usted impartición, cáigale atrás a Dios. No sea tan vago, no espere a que venga a mi parroquia, pues salga a buscarlo. Entonces, la impartición es como recibir este manto de Elías sobre ti. Es decir, recibir la misma unción que tenía él, y el poder de Dios se manifiesta en ti como se manifestaba en él. Y en este caso en la persona que ha orado por ti, como hizo Eliseo. A veces, solo con llegar a un sitio, ocurre automáticamente la impartición, sin ni siquiera hablar. ¿Y usted sabe dónde está el mejor ejemplo? Lucas 1, 39 al 45, cuando María llega donde está su prima Isabel sin ni siquiera hablar, ¿qué dijo Isabel? ¿Quedó llena qué? Del Espíritu Santo. Y el niño saltó en su vientre. Y ahí empezó y se tiró al piso y empezó: ¿cómo tengo yo que la madre de mi Señor venga aquí a Lucas 1 del 39 al 45? Lo pueden leer después con calma. Es decir, María no tuvo ni que hablar. La unción era tan grande en María, estaba tan llena de Espíritu Santo, como le dijo el ángel, que simplemente llegar, Isabel, que estaba dispuesta, tenía un corazón dispuesto, quedó llena de Espíritu Santo. Y también a veces hablando puede ocurrir que mientras estoy yo hablando aquí estos temas, a quien le empiece a dar y empieza a sentir esas cosas. Dice que cuando Pedro estaba predicándole a Cornelio, en casa de Cornelio, el Espíritu Santo lo interrumpió porque empezaron todos, le cayó el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lengua y a recibir el poder de Dios. Y Pedro dijo: bueno, ya para qué voy a seguir hablando. Pues eso, quiero crearle la expectativa, porque cuando usted tiene la expectativa de que eso puede ocurrir aquí ahora, ocurre. Es decir, mientras yo todavía esté hablando, usted puede empezar a sentir la gloria de Dios. Y voy a hacer un acto de fe. Si mientras yo estoy hablando, alguno de ustedes siente la gloria de Dios, póngase de pie y yo les voy a bendecir en el nombre de Jesús para que la unción sea mejor y mayor. Si alguno lo siente, se puede poner de pie. Desde ahora ya. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bueno, ya en los Hechos de los Apóstoles encontramos que muchas veces uno recibía el Espíritu Santo directamente, sin intervención de nadie, sin imposición de manos, sin nada, como fue el caso de Cornelio. Esta semana, aquí hay una hermana que le tocó, en madre de nuestro Redentor, dirigir la oración al Espíritu Santo. Y en ese instante,
ella se paró, el Espíritu Santo cayó sobre ella y la gloria de Dios fue tan grande que ella se tuvo que sentar en el piso llorando y decía: Damián, yo sentía que tenía que ir gateando, arrastrándome a mi asiento porque era tan grande la gloria de Dios sobre mí que yo no podía, no tenía fuerza ni para levantar. Nadie oró por ella, nadie le impuso las manos, fue en la libre voluntad de Dios, del amor de Dios, querer bendecirla, porque ella hoy va a servir aquí para que usted reciba lo mismo. Entonces Dios dijo con antelación: te voy a dar lo que no recibiste en Ohio para que tú puedas dar. Y se lo regaló este jueves. Y en otros casos es necesario la imposición de manos. En otros casos es importante que alguien ore por usted y ponga las manos. Como decía, hay en la iglesia a veces hay personas que tienen una concepción sobre la imposición de manos que ni es bíblica, ni es histórica, ni el magisterio de la iglesia ha dicho, pero sin embargo muchas personas promueven por, sabrá Dios por qué, donde quieren que los laicos no puedan imponer manos. La iglesia siempre ha dicho que la imposición de manos no transfiere ningún poder, sino que la imposición de manos es un acto de compasión, de comunión con la persona por la que usted ora. Dios te bendiga. Un acto de compasión, de unión, porque siempre lo he dicho, si usted ve a una persona cerrada que llega a la iglesia y usted va y le da un abrazo y le da un beso, ¿qué suele ocurrir? Se abre. Pues asimismo, el gesto de imponer manos hace que la persona se sienta unida y se abra. No es que se transfiere nada para allá ni para acá. La iglesia dice que eso es un acto, es un sacramental. No es ni un sacramento, ni hay transferencia de nada. De hecho, Jesús nunca habló de que hubiera ninguna transferencia de un lado para otro de nada. Él dijo: los que crean en mi nombre pondrán manos a los enfermos y se sanarán. Y dijo los que crean, no dijo ni los ministros, ni los diáconos, ni las monjas, ni los laicos. Los que crean, tenga el cargo que tenga en la iglesia. Si usted lo cree, Dios lo hará. Si no lo cree, pues Dios no lo hará. Entonces, en Ananías lo vemos también, que cuando Ananías no era ningún apóstol, ni era obispo, ni era sacerdote, ni presbítero, ni nada, y cuando Saulo queda ciego y Dios le revela a Ananías, Ananías va, le impone las manos, Saulo queda sano, queda lleno del Espíritu Santo y ahí mismo lo bautizaron. ¿Era un sacerdote? No. Era un discípulo, como tú y como yo. Y toda la patrística, los padres de la iglesia hablan en sus textos, lo puede buscar, lo puede ver si necesita tener esas citas, como en la iglesia primitiva, como hasta el siglo IV, todos en la iglesia oraban y ponían manos y la gente se sanaba, quedaba liberada y se manifestaba el poder de Dios. Es decir, no es invento nuestro, es los padres de la iglesia, es la palabra de Dios. Y el magisterio de la iglesia, jamás, no existe ningún documento en el magisterio de la iglesia que impida a un laico imponer una mano. No existe. Y si alguien lo conoce, que lo diga. Prohibiciones en alguna diócesis sí ha existido, pero eso no significa de que el magisterio en enseñanza doctrinal no se pueda hacer. Es simplemente cosas disciplinarias que la iglesia pone en algunos casos porque ha habido exceso en algunos sitios, pero no es una doctrina, como en el caso también, si lo ven, en Santa Catalina de Siena, que los exorcistas no podían sacar los demonios, se la llevaban a ella y ella los sacaba. Ahora, bueno, rápido, para terminar, hay prerequisitos para recibir esto, y son estos. Antes siempre se ha comprobado que antes de recibir esto la persona tiene un ansia, un deseo muy grande de recibirlo. Si usted no siente deseo de recibir nada, pues usted no va a recibir nada. Usted tiene que tener esa ansia, ese, wow, yo quiero eso que están hablando ahí. Eso que dice la Biblia, eso que dice, yo quiero eso. Ese deseo grande. Y creer
que Dios puede hacerlo en tu vida. Hay que ser humilde, reconocer nuestra necesidad, nuestra pobreza espiritual. ¿Por qué hay que ser humilde? El don que más humildad, un ejemplo, requiere es el de lengua. ¿Sabe por qué? Porque es con el que más rápido usted le dicta, lo declara loco. Y como nosotros vivimos en un mundo donde queremos estar bien con todos y caerle bien a todos y que nadie nos diga algo que consideramos que es malo, que es ser loco, pues nosotros nos bloqueamos a recibir ciertas gracias de Dios para no parecer locos. Pues ahí es donde usted tiene que demostrar que de verdad usted es humilde. Ahí es cuando usted tiene que demostrar de verdad, Señor, que se haga lo que tú quieras y no lo que yo quiero. Ese es el momento de demostrar si de verdad tú eres humilde o no. Si Dios te lo regala, pues dale. Pero no te bloquees. No, Señor, cualquier carisma, pero ese no. Porque yo no quiero parecer loco o loca. Entonces no eres humilde. Porque tú eres quien dirige tu vida y no es Dios quien dirige tu vida. Porque Dios es el que tiene que dirigir, no tú. Entonces, desear un cambio o crecimiento espiritual. Anhelar vivir esa vida sobrenatural que vivían los apóstoles. Revelaciones, manifestaciones angelicales, profecía, palabras de conocimiento, milagros, signos y prodigios. Tienes que desear eso. Si no lo deseas, no va a pasar nada. Desea profundamente que tu vida sea para la gloria de Dios y que seamos usados por Él para su servicio, con los dones y los carismas y su poder. Es necesario saber también que aquello, lo que acabo de decir, que espera recibir, es lo que recibirá. Si su fe llega hasta aquí, hasta ahí le va a dar Dios. ¿Qué dice Jesús siempre cuando alguien sanaba? O que alguien venía pidiéndole un milagro, una curación. Hágase acorde a tu fe. Lo que tú creas, hasta ahí va a llegar Dios. Si tú no lo crees, pues Dios no lo va a hacer. A veces Él usa la fe del otro, aunque tú no la tengas para hacerlo. Pero normalmente, Dios quiere tu fe. Hay que crear un ambiente, dejar al Espíritu Santo que cree un ambiente de libertad. No mire lo que sucede a su alrededor. No se asuste. No se preocupe. Aquí nadie se va a comer a nadie. Aquí nadie va a morderlo. No se asuste. Si el de al lado grita, llora, salta, se ríe, brinca, eso no es asunto suyo. Métase en usted en lo que Dios le quiere dar. Y otra cosa, por último, ponga la atención en Jesús, no en ninguno de nosotros. El que imparte la gracia, el poder es Él. Nos usa a nosotros porque ya nos lo dio a través de otros. Pero así como nos lo dio a través de otros, a partir de ahora usted también va a poder dárselo a otros. ¿Amén? Amén. Y puede ser que hay algunos que van a estar orando que puedan tener alguna profecía para usted. Entonces, vamos a hacer la oración. Vamos a orar ahora. ¿Están ready?